2021. Ahora vamos a hablar con un congresista que fue elegido en el Congreso pasado y que tiene una larga trayectoria en el Estado, pese a su juventud, y una formación en Derecho Constitucional. Y naturalmente lo primero que quiero preguntarle es cómo ha reaccionado ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha conocido hoy, aunque está firmada el 19, es decir, hace 2 días, en cuya parte resolutiva dice lo siguiente, leo el artículo 2, declarar que el Estado peruano ha incurrido en un desacato de la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidenta de la Corte Interamericana el 5 de diciembre de 2023, así como también ha incurrido en un desacato de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, es decir, el tribunal pasado, que restituyó los efectos al indulto, comillas, por razones humanitarias, otorgado el 24 de diciembre del 17 por el presidente de la República, a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla, debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto. Nada de lo dicho acá significa que Alberto Fujimori no pueda ser indultado, sino que ha sido indultado de una manera incorrecta el año 17. Exactamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha mencionado, y a todas luces lo que luego conocimos por los denominados Mamani videos, es que el indulto que brindó Pedro Pablo Kuczynski, dentro de sus potestades constitucionales, claro está, ¿no?, de Presidente de la República, para poder otorgar este indulto, lamentablemente, por lo que conocimos, por lo que vimos después de, era todo por una componente política. Y obviamente eso no responde a un indulto humanitario, como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello mismo, la preocupación que debe tener hoy por hoy el Estado peruano es que el día marzo, que es la fecha que le ha tocado, conforme a lo que ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a informar a la Corte cuáles son los argumentos por los cuales el Estado peruano ha decidido no cumplir con las sentencias Barros Altos y La Cantuta y no haber cumplido tampoco la resolución de supervisión de sentencias de dichas decisiones. Eso es un gran labor que va a tener que tener el Procurador Supranacional y el representante del Perú ante la OEA para sustentar la posición. ¿No? Claro, que va a tener que sustentar esa posición. Una posición que, como ya se había mencionado en momentos anteriores, es una decisión que nos puede afectar en nuestra reputación internacional. El Perú, al igual que todos los estados, pertenece a una sociedad internacional. Se rige bajo el principio de buena fe, en donde lo que se pacta se cumple, el denominado pacta sunt servanda, que se encuentra en el Convenio de Viena sobre el Tratado de los Tratados y que en todo acuerdo, convenio, tratado internacional establece de que las partes tienen que cumplir a lo que se obligan con las otras. En este caso, el Estado peruano se obligó ante la Convención Americana de Derechos Humanos y ante la sociedad internacional a cumplir no solo las disposiciones de la Convención, sino también las decisiones de su Corte. Pero esto data además de la época del gobierno militar, ¿no? Es Morales Bermúdez el que creo que hizo firmar, y de los sucesivos presidentes, entre los cuales el señor Belaúnde y sus sucesores, Ana García, incluso Alberto Fujimori, rechinándolo, todo el mundo respetó. Y de pronto ahora queremos que podemos simplemente prescindir de un tratado que hemos firmado. ¿Qué está pasando? Yo creo que tenemos un error de concepto en relación a qué significa preservar nuestra soberanía y respetarla y hacerla respetar, con lo que se denomina las obligaciones internacionales que tiene todo Estado con sus contrapartes. Claro, tú puedes respetar tu soberanía y las decisiones que tomas adentro de ella, siempre y cuando éstas no generen incumplimiento a obligaciones internacionales. Por ejemplo, tomo este caso de Fujimori, si en marzo no se define correctamente, si en marzo el Estado peruano no puede sostener una tesis que pueda haber superado esta situación de que estamos en desacato frente al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, lo más seguro es que terminemos en el informe final de la ONU como los países que incumplen sus obligaciones internacionales. ¿Y qué significa eso? Que frente a las Naciones Unidas, frente a la sociedad internacional, el Estado peruano va a ser un Estado que incumple sus obligaciones internacionales y sobre todo obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Que para un Estado como el nuestro, que está en vías de desarrollo, le genera una muy mala reputación internacional. Y cuando quiera, por ejemplo, pedir
un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, que pertenecen a las Naciones Unidas, no van a ver como un país que incumple sus obligaciones, y si incumple tus obligaciones con los derechos humanos, obviamente para tus préstamos económicos también vas a incumplir, siendo esa pesada idea. Hay una cosa que me ha extrañado, que es una señal que da el Estado a través de una de sus instituciones más consolidadas, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El señor embajador del Perú ante Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, quiso renunciar, renunció. Y he visto en el peruano, no le han aceptado la renuncia y cesan sus funciones. Es decir, no hay ninguna mención al hecho de que él había renunciado. Y presentan las cosas como si se le cesara, eventualmente por alguna falta, no se dice nada, ¿no? ¿Por qué este comportamiento tan extraño? Yo creo que van a haber diferentes especialistas, diferentes juristas e inclusive diferentes personas que se encuentran dentro de lo que es la especialización del derecho internacional, de los derechos humanos y otros temas afines, que frente a esta situación van a mostrar su desagrado, porque el Estado peruano hasta este punto era un Estado que cumplía, como se dice, a regañadientes, pero cumplía con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los especialistas es el primer ministro, señor Otárola. Él comienza su carrera sobre el derecho internacional de los derechos humanos, trabajando incluso en la Comisión Andina de Juristas, ¿no? ¿Qué cosa podemos esperar del gobierno y en particular del abogado Otárola en estas circunstancias? Bueno, acuérdense que este gobierno está en modo supervivencia y siempre va a tratar de ver qué situaciones menos le va a afectar con sus contrapartes y aliados en el Congreso de la República. Y dentro del Congreso de la República, ¿quiénes son sus aliados que lo ayudan a sostenerse? El denominado bloque democrático, donde se encuentra Fuerza Popular. Entonces, creemos que puede hacer en ese sentido una posibilidad de que la falta de pronunciamiento, la falta de acatar esta decisión, que obviamente va a afectar la libertad de Alberto Fujimori, quien es el padre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es una decisión política más que jurídica. Creo que en esta situación la representación nacional, a través de su presidente del Consejo de Ministros y su presidente de la República, ha buscado una posición política más que jurídica. Muy bien, hemos comprendido su punto de vista. ¿Este punto de vista suyo es compartido por todos los dirigentes de su partido Acción Popular? Yo creo que cualquier especialista o cualquier persona que tenga conocimiento de lo que significa el cumplir obligaciones internacionales va a estar de acuerdo. Porque, ojo, Valentín Paniagua Corazado, de Acción Popular, sí, cuando estuvo en una transición, en sus primeras acciones, ¿cuáles fueron? Reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allanarse a los casos, por ejemplo, Barros Altos de la Cantuta y otros, en donde el Estado peruano había señalado de que la Corte no era su competente y que inclusive pretendía salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos dentro de la lectura de Fujimori. Fue Valentín Paniagua Corazado quien nos refuerza, respalda la posición de quedarnos en la Convención Americana de Derechos Humanos y quedarnos bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cualquier ¿usted cree que su partido, sinceramente, que su partido está unido en torno a estas ideas jurídicas expresadas por usted? Claro, deberían estarlo, porque son argumentos jurídicos, son argumentos que se sustentan en la Constitución. Hemos visto y que hay algunos que también han estado más cerca de los fujimoristas que de Valentín Paniagua. Eso también es verdad, pero así como tenemos militantes de Acción Popular que tienen ideas alejadas de lo que predicaba Fernando Belaúnde Thierry, predicaba Valentín Paniagua Corazao y otros fundadores de Acción Popular, y se han retirado, ya sea por mutuo propio, sí, o porque se han visto obligados a hacerlo. Esperemos que los que no sigan esa línea y se sienten más cómodos con una línea más de derecha, más conservadora, que también tomen esa decisión de, aparte de ese partido, de sentirse más cómodos en la línea doctrinaria donde ellos se sientan a la que pertenecen. Muy bien, y puesto que hablamos sobre su partido, que ha jugado un rol clave en la democracia peruana desde su fundación en el año 56, ¿no? Hace más de 60 años. ¿En qué situación se halla? ¿En qué ha quedado su institucionalidad? Porque hemos visto al señor Edmundo del Águila pretender ser secretario general. Él ha invocado siempre en el respeto al registro de organizaciones políticas llamado ROP, y resulta que el ROP sostiene ahora que, de acuerdo a las elecciones internas, el secretario general no es él, sino el señor Julio Abad.
El secretario general es Juan Abad, Sí. que es un dirigente que ya tiene larga data en nuestro partido político Acción Popular. Larga data, ¿qué decir cuántos? ¿Cuántos años? No, ya tiene sus más de 20 años Ya. en el partido. ¿Y qué trayectoria tiene? ¿Qué otros mandatos ha tenido? ¿Dónde se desempeña? ha sido diputado, ha tenido cargos en diferentes secretarías, tanto departamentales como a nivel nacional, y además ha caminado por todo el país, lo cual es bastante importante y resaltante para lo que busca el partido, que es volver a conectarse con la población. ¿Usted cree verdaderamente que su partido va a estar en orden de batalla cuando hayan elecciones para tener una voz única y una voz que permanezca fiel al espíritu de sus fundadores? Sí, yo espero eso. Yo espero que Juan Abad, y si me está viendo, que en estos años que va a tener como dirigente nacional, como secretario nacional, que pueda poner orden. Que también no solo ponga disciplina a los malos militantes que por noticias o por casos de investigaciones judiciales o fiscales se encuentran en entredicho, sino que también a otros militantes que no han cumplido con nuestro ideario Acción Popular, que ordene la casa, que aplique la disciplina, aplique con el debido proceso, y con ello el Partido Acción Popular vuelva a ser lo que era antes. El Perú lo necesita. Acción Popular es justamente la respuesta que el Perú necesita hoy. Ahora, el Perú, dice usted, ¿cómo ve el estado de las instituciones de nuestro país? ¿Qué está pasando? Tenemos una pérdida de institucionalidad, lamentablemente. La recesión que tenemos ahora en la economía es porque hemos perdido la institucionalidad tanto en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, como en el Congreso de la República, como en el Ministerio Público, así como en esos órganos, en otros. Y claro, eso impacta en nuestra economía, porque ninguna empresa grande, extranjera o nacional va a querer invertir en un país en donde las instituciones se encuentran hoy por hoy perjudicadas, porque no se encuentran con el respeto, el reconocimiento de la sociedad, y además porque siempre sus titulares o sus altos funcionarios se encuentran en situaciones que perjudican la imagen de la institución. Señor Roel Alba, Fernando Belaúnde, cuando regresó a la presidencia en julio del año 80, lo primero que hizo fue devolver los órganos de prensa que habían sido confiscados por la dictadura militar a sus dueños legítimos. Lo primero. En estos días estamos viendo proyectos de ley e iniciativas de diversos orígenes, Perú Libre característicamente, pero en fin, ya sabemos que desde su ideario ellos estaban contra una prensa pluralista, de haber una sola línea editorial, la de la clase obrera, es lo que el ideario dice. Pero en fin, en otros partidos hay ecos también en ese sentido, con proyectos para penalizar o para limitar la libertad de prensa y expresión en el Perú. Hay un comunicado del Consejo de la Prensa, ya no hay tiempo para leerlo, pero que va en el sentido de rechazar estos nuevos proyectos que, según el Consejo de la Prensa, amenazan el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Su opinión sobre el tema. Yo creo que la prensa y lo que ellos ejercen buscan garantizar no solo la libertad de expresión, sino también la libertad de información de todos los peruanos, de tener información para nosotros tener nuestra propia opinión, generarla y por difundirla también. La prensa es un pilar hegemónico de lo que es la democracia en nuestro país, dentro de un Estado constitucional de derecho. Y si se ataca a la prensa, se afecta a la democracia y se afecta al Estado. Bueno, por otra parte, hay dificultades, como usted dice, en varias instituciones, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Procuraduría General del Estado. ¿Qué sabe usted sobre lo que pasa en estas dos instituciones? Es justamente lo que mencionaba, ¿no? No solo tenemos ahora una crisis institucional que conocemos a todas luces en relación a lo que es el Poder Ejecutivo, su debilidad que tiene frente a afrontar y poder ejercer tranquilamente sus funciones, también el Congreso de la República, con su poca legitimidad. Tenemos también el Ministerio Público, con esta crisis institucional que ha tenido por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que inclusive su elección está en los chats de esta investigación que se está realizando contra esta ex fiscal que he mencionado. Y así sucesivamente las instituciones están perdiendo su institucionalidad, está perdiendo también la forma en que la ciudadanía puede o no confiar en ellos. Porque no se sabe si el titular que va a estar ejerciendo funciones le va a ejercer de forma autónoma e independiente. Si los funcionarios que están en ese momento trabajando van a trabajar para el servicio de los ciudadanos, y si esa institución no se encuentra cooptada o no por otro poder del Estado. Por otra parte, hay también iniciativas, algunas realizadas en materia penal, y parte de esas iniciativas arremeten contra la figura de la colaboración eficaz.
se ha aprobado, de facto, algunas acotaciones de esta figura, pero hay otros proyectos. Su opinión como abogado sobre este tema. Yo creo que en materia, si bien había siempre un vacío en la normativa respecto a cuánto tiempo darle para que esta colaboración eficaz se pueda concretar y que todas estas delaciones, que son los colaboradores eficaces, tengan un punto en donde se pueda corroborar todo lo que ellos señalan. No había una fecha. Ya han señalado tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, los órganos principales de nuestro sistema de justicia, de que poner el plazo que han dado en esta norma que se haya aprobado por insistencia, aunque fue observada por el Ejecutivo, no va a servir. No hay tiempo suficiente como para poder no solo entablar un inicio de colaboración eficaz con cualquier persona que esté inmersa en un proceso penal, sino también corroborar con las mismas, porque no tenemos no solo las habilidades, sino tampoco el personal para hacerlo. No tenemos. Alarmante. Es bastante importante. Señor importante. Luis Roel Alba, muchas gracias por darnos sus opiniones. Uno, sobre el partido. Dos, sobre la decisión de la Corte Interamericana anunciada vía resolución con fecha del 19 y también sobre la evolución del Estado peruano. Usted ha llamado a prestar atención a la desinstitucionalización que se viene produciendo según usted. Muchas gracias. Le deseamos a usted y a sus compañeros de partido un feliz fin de año. Lo correligionario de Acción Popular. Y que podamos conversar en un país más apaciguado el próximo año. Muy buenas noches, señor Gracias, Fernando. Luis Muchas gracias.